Bueno, por suerte tenemos festivales que ya siguen en ruedo. Por suerte pudieron pasar la pandemia también de manera online y en este caso volver un poco a la presencialidad. Uno de ellos es la edición número 12 del Cine Migrante, un festival que nos viene acompañando y nos viene aleccionando y explicando y contando un montón de cosas acerca de la migración y unas temáticas también relativas. Para charlar un poco acerca de esta nueva edición, estamos junto a Florencia Massari, que primero, antes que nada, le agradezco que esté del otro lado para charlar un poquito acerca de este festival y le doy la bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, Florencia, contanos un poquito cómo fue el balance del año pasado, la edición número 11, que la verdad fue bastante complicada, creo que para la mayoría de los festivales reformularse en la pandemia, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos una edición online, para nosotras la verdad que fue bastante buena, fue muy buena en realidad. Tuvimos, de alguna manera creo que Cine Migrante hace mucho tiempo viene reflexionando sobre lo que la pandemia mismo nos vino a demostrar, como más de manera concreta y directa. Y para nosotras el año pasado fue un momento importante porque era como volver a narrar aquello que hace más de 11 años el festival venía como expresando, que tiene que ver con un límite de una manera de hacer y de habitar el mundo, con una imposibilidad de conformar un territorio que sea un hogar para todos, con una forma que claramente imposibilita el futuro para muchas poblaciones presentes en este mundo y que de esta forma, a través de la pandemia, se evidenciaba como de una manera general, ¿no? Ujú. Nosotros tuvimos una edición online y tuvo un desarrollo como muy importante en algún punto porque pudo demostrarnos que había un montón de personas que conocían y que estaban ansiosas de compartir el festival y que no estaban en la ciudad de Buenos Aires y que ese desequilibrio entre de posibilidades culturales y de acceso a la cultura que se tiene en determinadas ciudades hace que, bueno, que a veces las cuestiones tecnológicas puedan como suplir esas circunstancias. Esto no quiere decir que para nosotras el cine es cine y no es lo que nosotras estamos viendo a través de una pantalla individual en cada una de nuestras casas, ¿no? Es un hecho colectivo, Ujú. tanto en combate como también en la experiencia. La experiencia colectiva de una pantalla genera una manera de entender que no puede ser si no hay un otro del otro lado, o sea, si no hay un otro a nuestro costado. Pero bueno, para nosotras fue realmente una experiencia que estuvo muy bien. Ujú. Sí, sí, creo que es como decís vos, esto de federalizar un poco lo que es el festival y que quienes no pueden acercarse a las sedes donde la presencialidad del festival lo amerita, el año pasado creo que sirvió para eso. Y en esta edición número 12 hacen esta edición mixta porque por suerte la presencialidad de a poco fue volviendo. Y en esta edición quedan las salas que el año pasado pudimos disfrutar, pero tenemos la presencialidad. ¿Cómo viene esta edición reacomodándose de vuelta a lo que fue la edición número 10, la que tuvimos como presencial la última edición, el 2000? Y nosotros hicimos como una especie de formato compartible en el sentido en el que colocamos en nuestra plataforma toda diríamos como los contenidos curatoriales que nos implican vincularnos con los directores y entonces cada una de las salas va a tener una serie de actividades con cada una de las directoras y de los directores y luego hicimos una presencialidad acotada a lo que es nuestra sección de panorama, Ujú. que bueno, que un poco, nada, es como intentar recorrer cuáles fueron las últimas películas en general que abordan lo que nosotros entendemos que es lo migratorio, ¿no? Con esa amplitud con la cual nosotras
abocamos o nos abocamos a pensar el movimiento de las personas. Sí, el festival va a ser del 26 de octubre al 3 de noviembre, con esta versión mixta, tanto online como presencial, que, bueno, este año va a tener, bueno, como vos decías, un panorama para este año, y siempre tiene una idea puntual. Este año, ¿cuál sería la idea base del cine migrante? El Emigrante todos los años hace una curaduría, que es una sección central, un poco está el calor de como resonar aquello que nosotras entendemos que es necesario como poner, ¿no? Como en esa caja de resonancia para pensar qué significa la movilidad actual, qué significa la conformación de las identidades, qué significa la persistencia de una desigualdad que provoca el movimiento obligatorio de millones de personas. Este año nuestra sección se llama Fabulación de Archivo, Rastros de una Opacidad, y justamente tiene que ver con un trabajo que Cine Migrante viene haciendo ya hace más de 6 años, que es salir un poco de las narrativas occidentales que conforman a esos sujetos otros simplemente como un sujeto posible de denunciación o como un sujeto de observación o como un sujeto etnográfico o como un sujeto al cual se le tiene determinada caridad, al cual se lo acompaña en el reclamo de sus derechos, pero al cual de ninguna manera se le permite pensar el mundo completamente, ¿no? La sociedad o la marginalidad o lo que implica conformarse siempre como un otro es a lo sumo que reclame la igualdad de derechos. Y cuando nosotros pensamos en fabulación de archivo, rastros de una opacidad, lo que estamos pensando es en una generación de cineastas jóvenes, hijos de las excolonias, identidades racializadas, hijos de migrantes que hoy sí tienen su documento como ciudadanos en determinados países de los cuales sus padres han ingresado y que realmente no se conforman y no tienen por qué hacerlo con el lugar de simplemente se les garantice el acceso equitativo a derechos. Lo que claramente Fabulación de Archivo viene a demostrar o a mostrar o a habitar es que las narrativas de este mundo, las maneras de habitar este mundo, la manera de relacionarnos, la manera de entender la tierra, la manera de entender el vínculo con un otro, son una manera concreta, occidental, blanca, racializante, que es el motor principal o el núcleo principal de lo que implica la migración. La mayor parte de los movimientos migratorios van de los países conquistados, colonizados y esclavizados hacia los países conquistadores, colonizadores y esclavistas. Entonces, cuando piensa el mapa de la movilidad, no puede dejar de pensar en el inicio del capitalismo, no puede dejar de pensar en el inicio de la modernidad, no puede dejar de pensar en el inicio de la ciencia y del occidente blanco intentando dominar todo aquello que se le cruce por su paso con fines solamente económicos. Eso, de alguna manera, es lo que nos conforma como sujetos y nos conforma nuestra narrativa. Y lo único que podemos permitir dentro de esa narrativa siempre es que el otro solamente ocupe su lugar como otro. Lo máximo que puedo permitir es que el otro ocupe su lugar como otro, pero no que el otro piense el mundo de una manera absolutamente diferente a la que yo lo puedo estar pensando. Y de alguna forma, Fabulación de Archivo es eso, es un cine absolutamente, con una narrativa absolutamente radical, que parte del concepto de fabulación especulativa de Octavia Butler o de las referentes más importantes del pensamiento decolonial negro, y que entran a una narrativa occidental a denunciar su transparencia o su imposición de la transparencia y a mostrar la cantidad de capas sobre las cuales se va construyendo este dominio de lo imposible, ¿no? Bueno, Florencia, vos sos la directora artística y curadora también del festival. ¿Cómo fue la convocatoria y la selección también de lo que vamos a poder ver en esta edición número 12? Y fue un trabajo de más de un año. Hace un año que estamos trabajando con Almudena Escobar López, que ella es curadora en Rochester, Maya Munjin Paiva, que es programadora del Valdivia. Traemos también como un trabajo muy importante que es la cinematografía de Sky Jopinka, un referente de lo que se denominaría el cine indígena, aunque estaría mal de esa manera, porque claramente
la forma en que Sky viene a mostrar una recomposición posible de una cinematografía de conquista con una forma de entender el mundo en la que aparezcan los sonidos, las palabras y los motivos por los cuales no solamente la narración del ser humano tiene que estar en primer lugar, sino la narración de la tierra, la narración del agua, la narración de la montaña. Fue un trabajo que nos llevó 9 meses aproximadamente de trabajar y de curar todo el material de Sky. Y bueno, y la verdad es que nada, como verás mi cara, estoy un poco cansada de un año que fue bastante difícil, porque 1 año y medio de pandemia también nos deja bastante en un estado de situación bastante frágil, diríamos, ¿no? Exactamente. Y hablando de esto, la presencialidad nos vuelve a abrir la temática de actividades que estamos acostumbrados también a estar dentro del cine migrante, y algún invitado dentro del festival. ¿Cómo viene eso también? Sí, vamos a tener nuestras sedes en el Centro Cultural General San Martín, en la Casa Nacional del Bicentenario y en la Manzana de las Luces. Y por supuesto, ahí se van a dar las conversaciones y charlas con el público de lo que va a ser nuestra programación de Panorama. Bien, ahí vamos a poder presenciar, por suerte, quienes puedan acercarse de vuelta a algunas actividades. Y por último, pues venías hablando de la pandemia, lo que se sufrió en este año y medio, y me imagino que pandemia y migración también tuvieron un efecto en lo que es mundialmente y también para el cine migrante, ¿no? Sí, claramente, o sea, el establecimiento de un sistema de fronteras para el control sanitario implicó, obviamente, un reforzamiento de los modos de control. En algún punto hay una experiencia fronteriza que se socializó. O sea, quienes no tuvieran una experiencia migratoria entendieron lo que implica estar siendo controlado permanentemente con tu movimiento, tener que acreditar identidad para poder hacerlo, tener que dar explicaciones para poder moverte, saber lo que implica por momentos algunas restricciones que no necesariamente tienen que ver con las necesidades, sino que tienen que ver con tomas de medidas arbitrarias. Para lo que es concretamente lo migratorio, eso exacerbó las políticas migratorias fronteras cerradas, legitimó esas políticas con una idea sanitarista que poco tiene que ver con un concepto humanitario de la vida, ¿no? O sea, y de alguna forma creo que también, al igual que en todas partes del mundo, la pandemia generó muchísima mayor desigualdad, y esa desigualdad provoca muchísima mayor migración, o una migración cada vez más forzada para ello. Entonces, claro que por supuesto esto implica estar en un mundo aún más desigual y por ende con mayores necesidades a satisfacer. Bueno, vamos a poder disfrutar, como decíamos, de esta edición número 12 del Festival de Cine Migrante, que, como les decíamos, del 26 de octubre al 3 de noviembre, y que, bueno, las sedes las nombró Florencia recién, y todo esto se puede ver tanto en las redes sociales como en cinemigrante.org, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y nuestra página. Perfecto, bueno, así que para disfrutar esta edición número 12 de Cine Migrante, Florencia, te agradezco un millón esta charla, para que la gente pueda saber y meterse y poder disfrutar de esta nueva edición de Cine Migrante. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego.